El proyecto número 6 corresponde a un portafolio de vegetación. En la descripción del proyecto, que usted lo puede encontrar en la sección de actividades, está detallada la gráfica y también la descripción de cada modelo que usted debe de realizar, indicando la escala, altura del árbol o la especie que corresponda, junto también con su follaje. En este video tutorial se explicarán diversos materiales que usted puede implementar para poder realizar su portafolio de vegetación. La descripción del proyecto se encuentra en la sección de actividades. Para poder realizar los diferentes tipos de vegetación que están en la descripción como sexto proyecto, acá tenemos un árbol que tiene estropajo y también tiene alambre. Hablemos acerca primero de la estructura del árbol. Esto es cuando un árbol es de forma real. Pero ¿qué sucede si nosotros lo queremos hacer de una forma abstracta? También tenemos esta otra forma. Este tipo de vegetación se puede realizar cuando nuestra maqueta es de boceto o tiene alguna forma abstracta, por ejemplo conceptual, y queremos representar vegetación. Estos árboles, también llamados minimalistas, se pueden utilizar dependiendo de la tipología de la maqueta. Entonces tenemos que decidir si lo hacemos de forma real o lo hacemos de una forma abstracta. Para hablar de los diferentes materiales, iniciamos con la estructura de un árbol. Ya sea que lo hagamos de forma real o de forma abstracta, acá tengo dos tipos de alambres. Este es un alambre que es maleable, que es manipulable fácilmente con pinzas. Este es alambre utilizado para bisutería, también lo pueden encontrar en ventas de manualidades o también en floristerías. Pero una forma práctica y fácil de conseguir también alambre para realizar la estructura es alambre paralelo, cable paralelo, perdón, que ya no nos sirva y únicamente eliminamos el forro y nos quedamos con el alambre para poderlo realizar la estructura. Siguiendo con la estructura, nosotros podemos también generar la corteza del árbol y esto lo podemos hacer utilizando pasta para modelar o ya bien sea terracota. Acá tengo otro tipo de alambre que es de cobre. Y este es un alambre delgado que es de floristería y podemos realizarlo a diferentes escalas y de diferentes formas. Para poder seguir con los diferentes materiales, también podemos realizar árboles de forma abstracta utilizando, según la escala que vayamos a realizar nuestra maqueta, diferentes números de esferas de Duroport. Por ejemplo, este es el número 0, esta es número 1. Y el uso de esto va a depender de la tipología de la maqueta, repito, y también de la escala. Utilizar también con palillos. Hablemos acerca del follaje. Acá tengo yo esponja que fue triturada finamente para poder realizar el follaje. También podemos utilizar estropajo de baño
como se utilizó en esta parte del follaje del árbol. También podemos utilizar esteiro o oasis. También tenemos la vegetación que podemos encontrar de forma práctica y fácil en algún área verde, que son ramas de arbustos que son secos y los podemos teñir a conveniencia. Y estas de acá, según la escala que necesitamos, bien puede utilizarse para realizar vegetación. También podemos encontrar este tipo de flores que son secas. Ahora bien, ¿cuándo utilizar este tipo de ambientación? Únicamente cuando el tamaño o proporción del follaje de las ramas secas o de las flores secas sean proporcional a la escala que se está realizando el proyecto. Si está fuera de escala, esto no es correcto. También nos apoyamos del flock para poder realizar el follaje tanto en bola de duroport, en alguna estructura de esteiro u oasis, en estropajo o ya bien sea en la esponja. La forma de realizar follaje es utilizando ya sea lana o algún lazo que nosotros podamos ver que se vaya a deshilar. Este tape que tengo acá se le conoce como Flora Tape. Es un tape que se puede estirar y tiene color. Esto lo podemos utilizar para poder unir diferentes ramas y así poder obtener el grosor que nosotros necesitamos o la cantidad de follaje que necesitamos para nuestra maqueta, o ya bien sea recubrir nuestra estructura de vegetación de esta forma con Flora Tape. También lo podemos encontrar en colores cafeces y otras tonalidades de verde. Para poder pintar las esponjas nos apoyamos de pintura, puede ser tinta china de color o puede ser acrílico de las tonalidades verdosas. Ahora bien, para poder pegar cada una de estas esponjas o ya sea este tipo de triturado de esponja, nos vamos a apoyar de cola blanca. ¿Por qué no es recomendable utilizar el silicón? El silicón deja un grosor y esto no se puede pintar, siempre se va a ver, pero la goma blanca sí puede ser pintable. Entonces, para poder trabajar las estructuras de la vegetación, ya sea en diferentes materiales para realizar las copas de los árboles, en las estructuras es mejor utilizar cola blanca. Explicaremos cómo poder tomar las consideraciones para realizar la estructura del árbol. En primero, según la especie que nosotros vayamos a realizar. Cualquiera de las especies, el árbol se conforma de tres partes: la raíz, el fuste y la ramificación. Para poder considerar el tamaño del cable, tenemos que verificar cuánto nosotros vamos a colocarle de raíz, el largo de raíz, el largo de fuste
el largo de ramificación. Si nuestro cable no es muy grande, entonces lo que necesitamos primero considerar es únicamente raíz y fuste para posteriormente empalmar las ramificaciones. Realizaré la estructura de un árbol utilizando cable paralelo a escala, 1:100, y voy a considerar que el largo de las raíces tendrán 1,5 metros. Ahora, las raíces no únicamente es parte de la estructura del árbol como tal, sino que también nos van a ayudar a que se pueda adaptar a nuestra estructura base de la maqueta. Y también esto aporta a la ambientación, a la integración de la ambientación. Entonces, consideramos el largo de las raíces. Yo voy a considerar que tengan 1,5 metros de visibilidad. Eso quiere decir que tengo que dejar otra parte para poderlo incrustar, y el árbol va a tener una altura de 8 metros. Entonces, 1,5 metros de raíz más los 8 metros de alto, y voy a empezar a realizar la ramificación a partir de los 5 metros. Si van a ser 1,5 metros de raíz, voy a dejar el doble. Entonces, partiendo de los 3 metros, 8 metros de alto, y acá voy a cortar. Cuando ya tenemos cortada la dimensión del cable que necesitamos, verifico el largo de raíz, y donde yo sé que está la medida, con las pinzas sujeto para entorchar, y yo sé que esta área de abajo va a ser la raíz, y a partir de donde entorché voy a seguir trabajando la estructura del fuste para realizar el tronco del árbol. Estos restos de alambre me van a servir para hacer la ramificación. Ahora prosigo a hacer las raíces. Las separo. Para que la estructura del árbol no quede tan simple, podemos empalmar alambre a la raíz y hacer más ramificaciones. Para poder seguir con el trabajo de la ramificación, pues tengo que verificar cuál es la especie del árbol para poder saber cómo está estructurada la ramificación. Recordemos que en la ramificación siempre hay ramas principales, y esas son las que vamos a estructurar, y las secundarias las vamos a empalmar con más alambre. Ahora ya tenemos lista la estructura del árbol con las raíces que nos van a ayudar a ensamblar y también a incorporarlo ambientativamente, el fuste y su ramificación. Esponja picada para poder realizar la copa del árbol. Utilizando la cola pura apoyada de un palillo, voy a colocarle pegamento donde necesito a empezar a realizar el follaje.
Cuando ya tengo la primera capa, espero a que seque y prosigo con la segunda y así sucesivamente hasta alcanzar el follaje que yo quiero. Y acá ya tenemos nuestro árbol con el follaje. Ahora utilizaremos este otro tipo de alambre para realizar un árbol de esta forma, un árbol minimalista. Acá ustedes también pueden encontrar este tipo de alambre en diferentes tonalidades y partimos con la escala. ¿A qué escala la queremos realizar? La vegetación. Entonces considero primero cuánto va a incrustarse el alambre a la base de la maqueta. Considero el alto del fuste que va a ser visible y el alto del árbol más la cantidad de follaje que yo necesito colocarle. Y en este punto yo decido la forma de la estructura del árbol. Si va a ser concentrada su ramificación o si va a ser de menos a más. Y acá tengo la estructura del árbol. Para poder trabajar este tipo de tallado, podemos amasar pasta para modelar y estando fresca empezamos con un palillo de dientes a realizar la estructura de la corteza. Ahora, para poder realizar la estructura de árbol tallado, amasamos pasta para modelar y vamos tomando por partes para irlo incorporando en toda la estructura. Después de haber enmasillado toda la estructura del árbol, pues algunas partes no tienen forma y otras sí, pero esto es únicamente enmasillado. Ahora tenemos que tallar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues un palillo humedecido podemos empezar a tallar. Esto para las partes que tal vez nuestras manos no puedan llegar y necesitemos aplanar. De lo contrario, humedecemos nuestras manos y podemos ir tallando la estructura del árbol. Esto se hace aún estando fresca la masía. Después de haber enmasillado y poder tallado ya sea con las yemas de los dedos o con un elemento de apoyo para poder realizar las texturas de la corteza, acá yo voy a utilizar una hebra del alambre paralelo que sea lo más fino para realizar la estructura de la corteza. Utilizando tinta china y pintura acrílica verde, musgo, primero coloqué pinceladas en todo el contorno del árbol y con ese mismo color más pintura china voy aplicando en toda la estructura del árbol.
Y si se dan cuenta, empieza a realzarse la textura que se realizó antes del secado de la masilla. Y tenemos la terminación de la estructura del árbol utilizando alambre, posteriormente tallado con masilla para pasta para modelar, y por último la pintura para dar la representación de un árbol lo más real posible. Recuerden, deben de tallar raíz, fuste y ramificaciones. Al terminar el follaje del árbol, procedemos a incorporarlo para tener una adaptación. Acá yo coloqué oasis y solo empiezo a tallar, que se vea integrado al terreno. A eso se le llama adaptación. Después de haber tallado, coloco acerrín para generar vegetación y así concluir el árbol. Acá la esponja la dejé blanca, pero si le quiero colocar algún otro color, primero tiño la esponja y después la adhiero para formar la copa del árbol. Para la utilización del oasis cortamos a proporción del elemento que necesitamos tallar y con una cuchilla como es un elemento muy suave, no hay necesidad de utilizar lija, más que con la yema del dedo se van eliminando los vértices del corte. Después de terminar de tallar, así nos quedaría el modelo. Podría ser de la especie de un ciprés. Si la tipología de la maqueta es una maqueta conceptual o una maqueta boceto, podemos dejar los elementos vistos con los materiales expuestos. Pero si fuese una maqueta de tipología de presentación o al detalle, sí necesitamos colocarle textura de vegetación con el flock en ambos elementos. Y así es el resultado si aplicamos textura en los elementos que anteriormente se indicaron que se pueden quedar con su material visto si fuese una maqueta boceto o una maqueta conceptual. A las ramas que podemos encontrar secas se pueden aplicar textura, mismo procedimiento que en la maqueta topográfica, aplicando en lugar de pegamento pintura acrílica y flock. Podemos incorporar diferentes tonalidades y el tamiz del flock dependiendo de la especie de árbol que se quiera representar y también la escala. Esos son elementos que hay que considerar. Para poder realizar arbustos a escalas, podemos utilizar también madejas de lazo, ya sea de brin o de iris, que pueda ser deshilable. Solo se generan varias vueltas y para poderlo sujetar con 2 hilos de alambre de paralelo que me restó de la estructura del árbol, a la mitad se sujeta
Cuando ya lo tenemos sujetos, cortamos los extremos y ahora deshilamos cada madeja. Si queremos hacer matorrales a una escala menor, con alambre sujetamos la madeja y entorchamos. Y tenemos un arbusto a una escala menor. Y acá solo nos resta cortar hasta donde necesitamos para poder incrustar el matorral. Al terminar nuestro arbusto, entrelazado una madeja de lazo con alambre, deshilado, eso se puede convertir ya sea la escala en un arbusto o en un matorral, dependiendo de lo que se quiera representar. Y este a escala menor. De esta forma también se pueden realizar arbustos que tengan un follaje esférico. Únicamente le colocamos la estructura para levantar el follaje para que tenga este tipo de acabado.